Seres extraños, raros, mitad hombre, mitad bestia, que viven debajo del agua, que viven en las montañas o que viven en medio del fuego. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos hemos creado leyendas, criaturas que parecen estar en los límites de la realidad. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente voy a presentarles algunos de los seres más extraordinarios y extraños de la mitología griega. Vamos a explorar 4 de estas criaturas. Vamos a analizar sus mitos y sus leyendas, que son realmente sorprendentes. Vamos a hablar de la mantícora, una criatura mitad león, mitad fiera, mitad escorpión. Vamos a hablar del mito de Aracne, una mujer castigada, una tejedora atormentada que se transformó en araña. Y les voy a contar también la historia de una criatura bastante monstruosa, el origen de esa criatura, que es nada más y nada menos que la Gorgona, Medusa. Y vamos a hablar de otros más aquí en este especial sobre monstruos mitológicos, seres de leyenda, en exclusiva en Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final. Hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Libera a Kraken. El niño Perseo es el hijo de Zeus. Es por eso que debe ser salvado. ¿Y qué hay de mi hijo, Calibos? Sus crímenes son imperdonables. Él será detestable a la mirada humana. Apartes de Furia de Titanes, Clash of the Titans, de 1981, dirigida por un señor que se llamaba, muy importante, un británico que se llamaba Desmond Davis. Y en ella se cuenta la historia de Perseo, un semidios, un hijo de Zeus con una humana, que está destinado a matar nada más y nada menos que a la Gorgona, una criatura mitad serpiente, mitad mujer, con el cabello ensortijado. Cada pelo era una cabeza de culebra venenosa, que además tenía un aliento fétido y horrendo, y que cada vez que miraba a alguien lo convertía en piedra, y vivía con otras 2 de sus hermanas en una isla en el fin del mundo, en las Jáspides. Vamos a hablar de criaturas similares. Hoy nos vamos a sumergir juntos en un viaje increíble hacia la mitología. Vamos a conocer varios de esos seres. Historiadores, también antropólogos, han definido que las leyendas, que estos críptidos, si queremos decir, que estas bestias son el reflejo de nuestras propias humanidades. Aunque hay algunos que dicen que existieron seres similares y que así los hemos entendido. Algunos otros más osados del mundo del misterio dicen que tal vez visitantes de otros espacios, de otras dimensiones, de otros lugares del cosmos han llegado, y que nuestros antepasados les llamaron Medusa, Cíclope, Centauro. No tengo ni idea si es así, pero hoy nos vamos a sumergir en las leyendas más asombrosas de la humanidad. Y empezaremos por una de las más extrañas, de las que más me llama la atención. Empezaremos nada más y nada menos que por una bestia inteligente con rostro humano y deforme, por la mantícora. El sonido de una bestia. Durante muchos siglos los seres humanos teníamos miedo a esas bestias porque vivíamos en cuevas, porque no había electricidad, porque las ciudades eran muy pequeñas y todavía habían leones. Había leones, sí, en Europa, en Persia había leones que atacaban a la gente, había lobos que se robaban a los niños y se los comían. Pero también durante muchos milenios los seres humanos y las primeras sociedades desarrollaron la idea de que existían criaturas legendarias, seres mitad humano, mitad animal, acechantes, depredadores, cazadores de seres humanos. Y vamos a hablar de una de esas criaturas aquí en Cruz Escribiente, una de las más extrañas, de las más estrambóticas, y es nada más y nada menos que la mantícora.
Les propongo entonces un viaje en este momento con la mente y la imaginación en el espacio y el tiempo, algunos siglos atrás, algunos milenios atrás. En el siglo I y II antes de Cristo, las sociedades clásicas vivían alrededor de ciudades con acueductos y con infraestructuras básicas, con tecnología suficiente para albergar una gran cantidad de habitantes, lo que nunca había sucedido antes en la historia. Crecieron entonces Uruk, Ur, en Mesopotamia, creció entonces Roma, Atenas, Esparta, creció la gran Persépolis. Y en esas ciudades las personas creían que en los extramuros de lo civilizado, por eso se dice lo civilizado, porque viene de los ciudadanos, de la civis, así se le llamaba en Roma a las ciudades, la civis, lo que estaba fuera de la civilización, fuera de las ciudades era lo monstruoso, lo terrible. Y se cree que había una serie de criaturas, de unas morfologías retorcidas que atacaban y que podían destruir a los seres humanos. Una de las más aterradoras es la llamada mantícora. Y aquí hay algo muy interesante. El nombre mantícora deriva del persa, que se diría más o menos martiora o martishora, que significa devorador de seres humanos, devorador de hombres. Esta criatura habitaría en los desiertos de la antigua Persia, del actual Irak, del actual Irán, también de la zona de Arabia Saudita. Se decía que vivía en el desierto, que se escondía en cuevas o que abría ella misma una especie de cubiles, que con sus garras habría una especie de madrigueras, mejor así, dentro de las arenas, dentro de las largas dunas de lo que hoy es Qatar, de lo que hoy es Bahrein, de lo que hoy es Kuwait. Imaginen entonces una especie de león, de felino, como una pantera, como un puma, imaginen ustedes, pero más grande y musculoso, como cuando ustedes ven un pitbull que le han colocado tristemente y eso no se debe hacer peso y entonces cogen músculo, o como cuando uno ve, digamos, una mula, un caballo que han esforzado mucho y se le ven músculos, es como una especie de león fisiculturista, imagínense eso, que se le ve músculo sobre músculo, o una especie de león Schwarzenegger en su mejor momento, así súper fuerte, grande. Eso creían los persas, eso creían los griegos, eso creían muchos, que existía en el desierto y que tenía garras tremendamente largas, que cada uña era como un puñal, como un mataganado, como una especie de daga, capaz de atravesar a las personas de un lado al otro, de cortar como si fuera un bisturí quirúrgico. Imagínese usted una criatura musculosa, 2 veces más grande que un león, con forma de león y con esas patas llenas de cuchillos. Imagínense ustedes encontrarse eso en medio del desierto. Los antiguos persas, aquellos que iban de un lado al otro, que eran también mercaderes y algunos sabios, escribieron en varios textos que las mantícoras eran solitarias, que no andaban en manada, y algo más extraño, que este ser tenía un rostro muy raro, contrahecho, deforme, en donde debería haber la cabeza de un felino, lo que había era una forma humanoide, una cara parecida a la de usted y a la mía, pero un poco transformada, trastocada. Imagínese entonces este super felino con una cara parecida a la de un anciano demente, a la de un loco, con unos ojos desorbitados y con dientes parecidos también a colmillos, todos en triangulito, pero con cara humana, con cara humana. Haga de cuenta que usted se encuentra ese ser y tiene la cara de un primo suyo o la cara de un tío suyo. Imagínese encontrarse ese ser, que además tendría una cola, como la cola de los leones, pero de una forma completamente aterradora, como si fuese una especie de cadena musculosa hecha de pedacitos de piel de otros animales, que además está seccionada, como el cuerpo de una tenia, como una cadena pero orgánica, como una cadena de metal pero orgánica, y en la punta tiene una especie de aguijón bulboso, que tiene una espina larguísima que bota veneno, y que se parece muchísimo a la cola de un escorpión, de un alacrán o de una avispa. Imagínense entonces esa criatura, cuerpo de felino, cabeza de humano loco y además una cola larga, larga, larga como la de un escorpión. Muchos escritores clásicos hicieron algo que se llama bestiarios. Por ejemplo, Plinio el Viejo, o Cesias, o Pausanias, por allá en Grecia la describieron. Plinio el Viejo en especial, quien vivió entre el año 23 y 79 a.C.,
Dijo esto en un texto de él que se llama Historia Natural. La criatura llamada mantícora tiene 3 filas de dientes como un peine, la cara y las orejas de un humano, y los ojos son azules, profundos. Es de color rojo, con el cuerpo de un león y una cola con aguijones de escorpión. Su voz es como si los sonidos de la pipa se mezclaran con los de una trompeta, y es una criatura de gran velocidad que persigue ávidamente toda carne humana, que devora a cualquiera que se le acerque y que entre en sus dominios. La mantícora, un monstruo aterrador de la mitología persa y griega. Un monstruo aterrador que muchos dicen todavía vive en las profundidades de los desiertos de India y de Oriente Medio. Otros dicen que tal vez pudo haber existido una especie de león que fue exterminado por los seres humanos, que fue completamente extinto. Y otros dicen que simplemente son seres que vienen de otro mundo, de otra dimensión. La mantícora, que según también muchos escritores, como Cesias y otros más griegos, le tenía miedo a los elefantes, vean esos detalles, que además la cola también podía lanzar dardos. Imagínese usted que fuera caminando por un desierto y sale este ser rojo con cabeza humana que se ríe y que le lanza a usted pequeñas espinas ponzoñosas que lo dejan paralizado, y luego llega con sus dientecitos y le empieza a arrancar las orejitas, el cuerpo y todo, y lo devora. La mantícora, uno de los monstruos más aterradores de la mitología, solo aquí en Cruz Escribiente. ¿Qué sienten cuando escuchan este sonido? Relájese, cierre los ojos y piense, y si quiere anote aquí abajo en los comentarios, ¿qué siente usted cuando escucha este sonido? Pues sí, señores, es el sonido de una araña. El ruido de las arañas, ¿sí? Las arañas hacen ruidos. Las arañas no son insectos. Las arañas a algunas personas les produce mucho miedo. Hay un tipo de fobia que se llama la aracnofobia. Algunas personas dicen que les da mucho miedo porque asemejan una mano humana peluda que se mueve. Hay un mito en toda América Latina de la mano peluda y muchos dicen que está mezclado con la existencia de un tipo de arañas que hay por allí que también llamamos tarántulas, que no dejan ninguna tela, que no tejen ninguna tela, pero que se mueven y son capaces de matar pollos pequeños, por ejemplo pollitos, las famosas arañas polleras. En el mundo grecorromano mucha gente también le tenía miedo a las arañas. Y existe un extraño mito, una extraña leyenda que les voy a contar a continuación, que realmente pone los pelos de punta, que ha sido estudiado por muchas personas, muchos historiadores, muchos antropólogos, y es el famoso mito de Aracne. Y para comprenderlo tenemos que viajar en el espacio y el tiempo a una época en que no había televisores, celulares ni automóviles, una época en la que viajar era peligroso y en la que se creía que había varios dioses, un panteón de dioses. Estaba Zeus, estaba Hera, estaba Hades, el dios del inframundo, Poseidón con su tridente, que después ese tridente, les cuento, lo convirtieron en el trinche del diablo. Y además Poseidón también se le adoraba en estatuas de color rojo, por eso dicen que el demonio es Poseidón demonizado, satanizado. También existían otros dioses menores, por ejemplo Hermes, y así le llamamos al planeta Mercurio, el mensajero, que podía volar, que podía ir rápidamente de un lado al otro porque tenía una especie de sandalias con alas. En ese mundo de creencias, en ese mundo de leyendas y de criaturas, había una en especial que da mucho miedo. Es la historia de una mujer llamada Aracne. En un comienzo Aracne era humana. Vivía en una zona llamada Lidia, un reino llamado Lidia, en la actual Turquía. Aracne además era la hija de un hombre viudo, de un gran comerciante y próspero llamado Idmón, que tenía mucho dinero, mucho oro, mucha influencia.
Esta chica desde pequeña empezó a tejer, empezó a hilar. Al comienzo hacía simplemente togas, trajes para las personas. Luego empezó a hacer cosas un poco más complicadas hasta que terminó por hacer grandes tapices. En el mundo griego, incluso en la Edad Media, las paredes de los palacios y de las personas con más dinero eran cubiertas por tapices, tapices que a veces mostraban figuras muy extrañas, leyendas, historias, incluso retratos. Estamos en un mundo donde lo audiovisual, la representación es escasa y es lujosa. De ahí llegan las estatuas hasta nuestro mundo, las estatuas que están en las plazas públicas y demás, que adornan las ciudades, ornamentan las ciudades. El caso es que Aracne se volvió buenísima para tejer, era buenísima, tejía muy rápido, en segundos, en minutos. Le colocaban al frente un montón de lanas de colores, rojas, azules, verdes, amarillas, y Aracne las cogía rápidamente, las cogía muy rápido y tejía a una velocidad increíble, increíble. Se dice que a veces las mismas ninfas que vivían en Lidia salían a observarla, emergían del río Pactolo y del monte Molos para mirarla, para mirar cómo hacía paisajes realmente asombrosos. Dicen las leyendas, dice el mito de Aracne, que ella en un solo día podía tejer un gran tapete en donde podía verse al monte Olimpo con todos los dioses, que dibujaba los ríos de tal forma que parecía que podía uno sumergirse dentro de aquellas telas, dentro de aquellas alfombras nacaradas y brillantes. Entonces quedó cegada por su don y quedó cegada por su propio ego y proclamó ante todo el mundo que ella era la mejor tejedora del universo, que era mejor que cualquiera, incluso que la misma Atenea, la diosa de las tejedoras, sí, porque se pensaba que Atenea era la diosa de las tejedoras y las tejedoras se encomendaban a ella. Presa de su soberbia, Aracne proclamó en público que Atenea no era nada, no era nadie, era basura. Atenea, maldita diosa de las tejedoras, no era nada comparada con sus manos, con sus capacidades, con su creatividad. Y entonces la voz se corrió y llegó hasta la misma Atenea Minerva, hasta el Olimpo, y le dijeron: hay una tejedora excepcional que vive en un pequeño pueblo por allá, en Lidia. Y entonces Atenea, furiosa, viajó y viajó, pasó por un montón de ríos, montañas, y se manifestó cambiada, transformada en una anciana, y dijo: ¿dónde está Aracne? Y la mujer estaba allí tejiendo y le dijo: vamos a hacer una competencia a ver quién gana, usted o yo. Aracne vio simplemente una anciana y dijo: maldita cucha, maldita anciana, rastrera, inmunda, ¿quiere probarme? Yo soy mejor que todos los dioses. Claro, hagamos una competencia. Y sacaron el telar y Aracne empezó a tejer y a tejer y a tejer. Y al lado la anciana también movía las manos rápido, y la competencia se volvió frenética y la gente empezó a ver cómo las dos mujeres hacían tapetes, tapices majestuosas, impresionantes. Entonces la anciana, que realmente era la diosa Minerva, tejió la historia épica de los dioses y las diosas del Olimpo, representando a cada uno de ellos de forma favorable. Júpiter majestuoso, Neptuno, Poseidón impresionante, y a ella misma victoriosa. Y fue un paso más allá, y en cada esquina del tapiz mostró a los humanos que habían puesto a prueba la voluntad de los dioses y que habían sido castigados, deformados, asesinados. Estaba mostrándole un mensaje en contra de la soberbia de Aracne, pero ella no paró. Aracne empezó a dibujar la historia de los humanos, especialmente de las mujeres que habían sido perjudicadas por los dioses. Antíope, Danae, Alcmeda, Leda, Europa, muchas de ellas que habían sido maltratadas, y después dibujó a los titanes, aquellos monstruos gigantes, y a los dioses más pecaminosos y ratas, a Baco, Dionisio, a Neptuno, que es el mismo Poseidón que abusaba de las personas, a Cronos, Saturno, padre de los dioses y devorador. Cada una de las figuras eran deformes, horrendas, terribles. Fue entonces cuando Atenea le dijo: ¿por qué dibujas las miserias de otros si tú también eres egocéntrica e imperfecta? Y una luz empezó a envolverla y se mostró como una diosa. Entonces Aracne sintió vergüenza, dolor, dijo: aquí hay una diosa, no puedo hacer nada contra ella, no puedo hacer nada contra su poder.
y rápidamente, con la lana que tenía, tejió una soga y se la puso alrededor del cuello y la amarró a una viga. Se subió en una silla y se lanzó para suicidarse. Lentamente se empezó a ahorcar, se puso roja, ya iba a morir Aracne. Entonces Atenea dijo: no es suficiente castigo, el dulce sueño de la muerte no. Cortó la soga y con sus poderes le lanzó una especie de rayo. A Aracne le empezaron a salir otros bracitos a los lados, otros bracitos, y entre las piernas le salió también otro y otro brazo, hasta que tuvo 6, y cada uno de sus brazos se llenó de pelo, de lamas, y la cabeza se volvieron 2 ojos negros grandes que tenían más ojos adentro y más ojos adentro, y 2 colmillos peludos y babosos. Pero su pecho siguió siendo el de una mujer, también lo fueron sus uñas y también lo fueron sus cabellos. Se había transformado en un monstruo, mitad araña, mitad ser humano. Aracne lloró, pero ya al final no podía llorar, no podía hablar, porque simplemente no tenía boca. Desesperada, Aracne intentó moverse, pero dio un vuelto sobre sí mismo, se volteó y se dio cuenta que ahora tenía varias patas y empezó a reptar. La gente quedó completamente aterrada frente a esa imagen tan perturbadora. Algunos empezaron a gritar, las mujeres se arrancaron sus cabellos, otros intentaron quemar a la bestia con antorchas, otros simplemente sufrieron ataques de pánico. Aracne salió corriendo, salió del pueblo y se metió en una cueva oscura, y desde entonces allí vive como un monstruo híbrido, como un ser letal, mitad ser humano, mitad araña. Aracne, una de las bestias más temibles y asquerosas del mundo romano. Una historia aterradora que todavía sigue persistiendo entre el eco de los tiempos, entre esa larga noche de leyendas en la que nos sumergimos los seres humanos cada vez que recordamos nuestro pasado. El mito de Aracne, solo aquí, en Cruz Escribiente. Desde la larga noche de los tiempos, desde hace muchos siglos y milenios, desde los umbrales de la historia y de la leyenda, los seres humanos hemos creído que existen seres increíbles. En la actualidad le llamamos críptidos y hay muchos por ahí. El monstruo del lago Ness es uno de ellos, Nessie. El monstruo del lago Nahuel. Algún día hablaremos del monstruo del lago Nahuel, el Nahuelito, el fabuloso Nahuelito, una especie de dinosaurio cuello largo, palmípedo que supuestamente vive en Sudamérica, en Chile, en Argentina. El lago Nahuel, en la zona de Bariloche. Estas historias son realmente aterradoras, extrañas, raras. Pero aquí en Cruz Escribiente vamos a hablar de una criatura que para muchos fue una realidad durante siglos. Un ser inteligente que incluso podía interactuar con aquellos que se lo encontraban. Se encontraban estas criaturas y esos seres con su malicia les podían hablar, como las esfinges. No sé si ustedes saben, pero durante mucho tiempo en la mitología árabe se pensaba que en el fondo de los desiertos existían estos seres mitad león, mitad humano, que eran muy inteligentes, que eran las esfinges, que daban a las personas acertijos, adivinanzas, pruebas complejas. Si la persona se equivocaba, la esfinge lo devoraba. Si la persona vencía a las esfinges, ésta simplemente se iba y no le hacía daño. Un ser que siempre miraba a los ojos, como si hubiese algo atrás de ellos, algo profundo, algo extraño, algo enigmático. El enigma de las esfinges, construidas allá todavía en las arenas de Egipto. Algún día quisiera ir allá con ustedes. Pero bueno, en este momento nos ocupamos de otro extraño ser, de una criatura también femenina, inteligente y mortífera, llamada la arpía o las arpías.
En un comienzo, en la mitología más antigua, las arpías simplemente eran mujeres, mujeres bellas y hermosas que tenían alas y que podían volar y que robaban continuamente la comida de todo aquel de quien pudiera tomarlas. Las arpías están ligadas también en un primer momento a una antigua leyenda, la leyenda del rey Fineo. Fineo era el rey de Tracia y tenía el don de la profecía. Podía decir que iba a suceder. Fineo aprovechaba ese don para gobernar. Entonces decía, no, pues viene un verano el berraco, entonces hagan el favor y guarden agua. Y todo el mundo, wow, Fineo, el gran Dios justo. O decía, uy, ya viene un ejército, va a venir un ejército y nos va a matar a todos. Vamos a escondernos todos. Y se escondían todos. No podemos luchar contra ellos, son miles, son millones, nos van a matar. Y se escondían y toda su sociedad, todo su pueblo lo amaba porque era un buen rey. Pero Fineo cometió un grave error. Empezó a contar los secretos de los dioses porque él veía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Entonces decía, Zeus vino y dejó embarazada a una mujer. Y además de eso, Zeus mató a alguien con un rayo porque vio que se robó un queso. Zeus odia a su hermano Poseidón y le va a robar algo en el fondo del mar. Esto se volvió un problema. Esto se volvió un problema gravísimo para los dioses porque empezaron a decir, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que hay un humano que está diciendo nuestros secretos, lo que vamos a hacer. Y entonces están viendo que somos venales, que somos violadores, que somos asesinos. Entonces Zeus se puso muy furioso y bajó hasta la tierra y se enfrentó a Fineo y lo miró a la cara y lo castigó furioso por haber contado los secretos de los dioses del Olimpo. Lo envió a una isla en el fin del mundo, en las Jáspides. Lo sacó volando con sus poderes, le quitó el trono y lo envió a esa isla solitaria. Y con los poderes que tiene el padre de los dioses, construyó un gran mesón, un mesón largo, largo y alargado. Y en ese mesón empezó a colocar comida deliciosa, las mejores frutas, granadas, duraznos, las mejores carnes, ciervos asados, pavos asados, deliciosos potajes, sopas. Y entonces el rey exiliado, maltratado por los dioses, por sus poderes, tenía hambre. Sí, señores, Fineo tenía hambre, mucha hambre. Y cuando iba a comer, justo cuando iba a coger una piernita de pavo, justo cuando iba a coger algún dulcecito, justo cuando iba a comerse una fresa, aparecían en el cielo las arpías, le quitaban la comida de las manos, lo golpeaban y lo dejaban malherido. Luego le dejaban comer las sobras, los excrementos de las arpías para que no muriera. Y luego Zeus volvía a materializar un banquete infinito, lleno de comida, uvas, grandes vasijas de vino. Y cuando iba a comer, el rey Fineo, exiliado de su trono de Tracia, completamente acabado en los huesos, cuando iba a tocar las carnes, las frutas, los panes, volvían las arpías a devorarlo, a comer frente a él. Se sentaban estas criaturas a comer frente a él y luego le tiraban en la cara los huesos y luego lo golpeaban y luego lo maltrataban. Y eso eran las arpías, monstruos aterradores que están en este mito y en esta leyenda oscura del rey de Tracia, de Fineo, el profeta. Sin embargo, las arpías más adelante se convertirían en seres aún más macabros y dementes. No eran estos que simplemente robaban, estas criaturas que venían a robar y castigar de la mano de Zeus. No, muchas historias hablan de que estos seres atormentaban a los humanos, que venían volando, reptando entre las montañas y cuando veían a algún viajero se le abalanzaban encima y le clavaban sus garras, sus patas y le arrancaban partes del cuerpo, órganos y salían otra vez volando. Hay personas que dicen que las arpías serían como unas sirenas del aire, unas sirenas voladoras, pero a diferencia de las sirenas, las arpías no cantan, ni embrujan, ni llevan a las personas al fondo del mar a matarlas, a comerlas. No, las arpías son más seres que roban, que quitan. Y muchos dicen que están basadas en las observaciones que hacían los fenicios y los asirios y los griegos de las águilas, de las aves de rapiña, de aquellas que se llevan los ratoncitos y eso. Hay una tumba muy famosa que fue descubierta en el área de Licia,
que se llama la tumba de las arpías, en una antigua población que se llama Jantos. La encontraron varios arqueólogos. Está registrada entre el año 500 y el año 480 a.C. y está en el Museo Británico, y ahí se ve en las paredes, esto que sí realmente es enigmático, un dibujo de las arpías, más bien está labrada unas figuras de arpías, mujeres con alas, mujeres que además aquí se ven como si quisieran guiar, o si tuvieran que guiar, o si pudieran guiar mejor a las almas de los muertos al más allá. Serían psicopompos, entidades sobrenaturales que ayudan a pasar las conciencias de los fallecidos al Hades, al reino de los muertos. Y eso todavía se ve en las experiencias cercanas a la muerte. Esos familiares, esos seres de luz. Y aquí aparece en esta tumba que está, repito, en el Museo Británico, y se ve realmente asombrosa, ¿no? Les recomiendo que la vean. Las arpías también dicen que conocen el destino de los muertos en el más allá. Virgilio, por ejemplo, dice que en las puertas del infierno, en las puertas del Averno, en las puertas del lugar a donde van a ser castigados aquellos que se han portado mal sobre la tierra, hay arpías que custodian la puerta. Hay arpías grandes que están allí mirándonos, observándonos en el umbral. Las arpías, criaturas extrañas, criaturas sobrenaturales, criaturas que según los griegos, los fenicios y los asirios también podían existir en medio de los desiertos o en otros planos o en otras dimensiones. ¿Creen ustedes que son simplemente leyendas, proyecciones inconscientes, o hay algo más? Existieron algunos seres que están tal vez en otros lugares y que a veces pasan el umbral, y que cuando los vemos los llamamos Mothman, hombres pájaro, mujeres pájaro, arpías. Una historia que escuchó aquí en exclusiva en Cruz Escribiente. Bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de Cruz Escribiente, en el que hablamos de tres seres realmente extraños, de tres seres aterradores, de tres monstruos de leyenda. Un podcast que he hecho con mucho amor para todos ustedes, que habló de la historia y el mito de Aracne, que habló nada más y nada menos que de la mantícora, ese ser realmente extraño, estrambótico, y al final de las arpías. Quería hablarles de las gorgonas, de Medusa, pero lo dejaremos para otro podcast. ¿Les gustan estos podcasts de mitología y de seres históricos? ¿Les gusta viajar con la mente y la imaginación a las leyendas del pasado? Vamos a hacer más. Aquí díganme qué leyendas quieren que les cuente, qué historias quieren que les cuente, para que viajemos juntos a esas otras dimensiones que están tal vez en el fondo de nuestro inconsciente, como decía en algún momento Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, que fue un discípulo de Freud, decía que todos los seres humanos tenemos algo que se llama el inconsciente colectivo. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos las mismas historias, las mismas leyendas, los mismos arquetipos, y que están en el fondo de nuestro corazón, de nuestra mente, esa es la palabra. La mente es un enigma. ¿Qué es la mente? Eso es realmente sorprendente. ¿Qué es la mente? ¿El cerebro? ¿Qué es la mente? Esa voz que está ahí. Para Jung, en la mente, en el fondo de eso, que es lo que piensa, que está dentro de nosotros, que a veces nos automatiza, que a veces nos hace sentir miedo, que a veces nos lleva a las fobias, en el fondo, en esa mente hay mitos y leyendas que compartimos todos los seres humanos. Mitos como el de Aracne. ¿Les da miedo las arañas? ¿Les parecen fascinantes y hermosas verlas tejer, caminar, verlas reptar por las paredes? Para muchos eso, y por ejemplo ver el fuego, las llamas, cuando uno ve una llama, una fogata, es casi hipnótico, se conecta con nuestros antepasados, con lo que vieron todos nuestros antepasados desde la época neolítica. Las llamas, el fuego, es tranquilizador. ¿Por qué sucede eso? Dicen algunos psicoanalistas que son una especie de recuerdos automáticos de lo que somos, de lo que está allá en el mundo inconsciente. Tal vez estos monstruos están allá, en el mundo inconsciente, o tal vez siempre han estado afuera,
y ese es el nombre que le hemos dado a unas criaturas que aparecen no en la leyenda, sino en algunos momentos de la historia en la realidad y que los convertimos en leyenda. O tal vez simplemente eran seres vivos reales, exterminados, extintos, cazados o malinterpretados por nuestros antepasados. Hablaremos después entonces de las sirenas, si quieren, de las gorgonas, de los gigantes de 100 ojos que atormentaban a los griegos y que comían vacas. ¿Quieren que hablemos de eso? Denme ya mismo like, compartan este audio para que nos sumerjamos juntos en la historia de las leyendas y pásenla muy bien. Y ¿saben qué? Yo quiero algún día ir allá a Grecia, nunca he ido, caminar entre las ruinas de Atenas, estar en los lugares en donde estuvo hace siglos Platón, Herodoto, Sócrates, Aristóteles, me encantaría. Y me encantaría ir con ustedes. En poco tiempo vamos a colocar planes de viaje. Para los que quieran ir conmigo, pues vamos todos juntos. Y voy a tratar de que sea muy barato porque esto es historia y esto es vivir la historia del misterio. Quisiera ser rico, pero prefiero hacer amigos y viajar muy bien con todos. Dentro de poco lo colocaremos porque quiero ir a Egipto, ver la esfinge a los ojos. A los ojos, siempre lo digo por la historia de hoy. Otro día hablaremos de las esfinges. Hoy hablamos un poquito, pero no lo suficiente. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias. También tengo un libro que les puede encantar que se llama Expedientes X Colombia y otro que se llama Vida después de la muerte. Busquen los libros de Esteban Cruz Niño y si a ustedes les gustan estos temas, pues los compran. Gracias por estar en donde usted esté, trabajando duro por su familia, luchando. Todos los días luchamos contra nosotros mismos y contra el mundo. Salir al mundo es casi una guerra. Todos los días ganamos la batalla y todos los días perdemos algo, pero siempre lo importante es avanzar. A usted que le vaya bien siempre, a usted que siempre la pase bien. Mi nombre es Esteban Cruz Niño y yo desde aquí, desde mi estudio, grabando este podcast, le digo que yo a usted lo quiero mucho.